Seguimos hablando entonces con don Luis Ludeña López, en realidad un hombre que desde hace ya muchos años está trabajando acerca de la esclavitud, está estudiando todo esto desde la esclavitud en el derecho romano prácticamente hasta nuestros días. Y nos está dando una ejemplar clase de lo que fue, yo diría, este flagelo que en algún momento el hombre debió soportar, aunque, reitero, hoy día igual o peor están las cosas desde todo punto de vista y en todos los ámbitos de la vida. Hablemos ahora, don Luis, acerca de la adquisición de la libertad. ¿Cuáles eran las formas que se utilizaban para que estos esclavos llegaran a adquirirla? Muy bien. Eso es una pregunta muy interesante porque las reales pragmáticas de la Casa de Austria son tan finas y son tan profundas y son tan importantes que lo mismo que se dictaba una real pragmática para la compraventa de esclavos, también se dictaba una real pragmática para la adquisición de la libertad. La adquisición de la libertad en el derecho de la Casa de Austria puede ser por dos maneras: por reconocimiento expreso en documento público o por la vía testamentaria. Son las dos formas que hay. El reconocimiento expreso, la Carta de Libertad, o bien por la vía testamentaria, siguiendo todo el articulado del derecho de la Casa de Austria en cuanto al testamento abierto se refiere o al testamento cerrado, que es lo que yo me he encontrado. Hay muchísimas más clases de testamento. El testamento hológrafo, el testamento catalán, autorizado por párroco, el sacramental, el mancomunado aragonés, que también me he encontrado algunos, pero muy pocos. Los que me he encontrado son testamento abierto y testamento cerrado. Y las cartas de libertad por reconocimiento expreso. Si quiere, podemos ver algunas. Claro, claro, por supuesto. Vamos a ver una por reconocimiento expreso. Fue el día 14 de enero de 1609. Fue autorizada por Miguel de Oquendo. Comparecieron Antón Cuadrado Oliver y su mujer Juana López. Esto ahora va a ir relacionado con el pueblo de Cejín. Antón Cuadrado, vecinos de la villa de Calasparra. Y previa manifestación del santo nombre de Dios, dijeron que dejan por libre de esclavitud a Juan, de 10 años de edad, poco más o menos, de color algo moreno, y a su hermana Ginesa, que tiene 8 años de edad, poco más o menos, para que a la mayoría puedan regir sus personas y bienes raíces o totales libremente, rogando a sus herederos, si fallecen dichos cónyuges, que hasta la mayoría sean tratados según la conciencia cristiana y de los 4 sacros evangelios. Así lo dijeron, estando presentes Alonso Mateo, Gaspar Oliver, procurador de causas, y Diego Quirante, procurador de causas, todos vecinos de Calasparra. Este documento es muy importante. Antón Cuadrado Oliver, Muso y Juana López
eran un matrimonio de un poderío económico asombroso. Tuvieron 2 hijos. Uno, el licenciado Fray don Fernando López Oliver, prior y vicario, que era del hábito de San Juan, que era prior y vicario de la Prioral de San Pedro de Calasparra, que además era abogado. Eso es muy difícil, ¿eh? Y tuvieron una hija, doña Catalina de Herrera, que en Calasparra todavía están los sotos de Herrera, en la partida del Esparragar, que contrajo matrimonio amañado, como eran todos los matrimonios, eran amañados, tratados entre los clanes. Casó doña Catalina de Herrera con don Juan de Guirao Guzmán y Pinós, que era capitán de la milicia de la villa de Cejín. Tuvieron una hija, pero murió muy joven. Y vivían a caballo entre Cejín y Calasparra. Tenían una casa grandísima en la plaza de la villa. Actualmente es un bloque de casas, e invitaban a sus recepciones a don Luis Fajardo, marqués de los Vélez, y hacían bailes. Esta gente que estaban como esclavos, ¿vivían toda una vida con miedo y eso significaba esclavitud? Los esclavos, con el carácter general que yo lo investigo, unas veces son muy pequeños, muy jóvenes, otras veces son jóvenes, los mayores los venden, los van vendiendo. Tenían una relación de mucho respeto a sus amos, una relación, pero no era un sometimiento a servitud, a esclavitud. Era que ellos le tenían un respeto muy grande porque eran esclavos y iban con las cadenillas, y iban por la calle y llevaban los signos identificativos de ser esclavos, pero, por ejemplo, entre sus funciones estaba ir a por agua potable y llenar las tinajas, llevar la oliva en las agüeras a las almaceras, llevar cargas de hojas de morera al gusano, al emboje, al capillo, y lo que hacían muy frecuentemente eran recaos a la familia con la burra y cortar el agua o echar el agua en propiedades cuando estas propiedades estaban muy cerca de la jurisdicción del pueblo. Quiere decir entonces, don Luis, que en aquella época, como ahora, a nadie se le permitía elegir la cuna en la que iba a nacer. Nacía aleatoriamente en aquella cuna que le tocaba. Le digo esto porque siendo muy joven, mi hermana tendría fallecida hace muy poco, 11 años, yo tendría 10, nos llevamos un año. Había una costumbre en Uruguay. La gente de la capital, de Montevideo, mandaba a buscar a niñas de 10, 11, 12, 13 años al campo, pero al medio del campo, donde no tenían luz eléctrica, donde nunca habían visto, por ejemplo, un automóvil. Las traían a la capital, como hicieron mis padres, nombre y apellido Elsa, una chica de 11 años que vino a mi casa. Entonces mis padres, cuando llegó a nuestra casa, la tenían para hacer los mandados, para ayudar a mi madre en la cocina, pero a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, a la hora de la cena, Elsa tenía que comer en la cocina y nosotros en el comedor familiar. Sí. Y mi hermana y yo, con 10 y 11 años respectivamente, le dijimos, en nuestra ingenuidad,
a nuestros padres que nos íbamos de casa si ellos seguían con esa práctica, que Elsa era un ser humano como nosotros y que tenía que comer en nuestra mesa. Nuestros padres, a pesar, estoy hablando de los fines de los años 40, ya tengo 79, mi hermano 80, en fin, mis padres al final cedieron, pero yo lo veía en aquella época, reitero, años 40, años 50, allí en Montevideo, y me parecía un verdadero disparate. Tiene por ahí, dígame. Estaban excluidos. Totalmente. Sí, si eran mujeres, lavar ropa en el río, secar ropa, cargar de ropa lavada, pero varón y hembra estaban excluidos y comían aparte. ¿Algún otro comentario? Nos hizo uno. Sí. Hay dos muy importantes, muy importantes. Uno es del día 13 de diciembre de 1631, que es otorgado por doña Catalina de Padilla y Montalvo. Es castellana, de Arévalo, pero ubicada en Calasparra. Fue por la vía testamentaria. El testamento abierto lo autorizó Martín Gil Orozco y dijo lo siguiente: in Dei nomine, que es como empiezan siempre. Yo, doña Catalina de Padilla y Montalvo, viuda de Rodrigo Marín, vecina de esta villa, encomendándome y confesando con el misterio de la Santísima Trinidad, otorgo. Ítem. Por cuanto yo tengo un esclavo llamado Diego, de 10 años de edad, por amor a Dios y al prójimo, le doy y concedo la libertad al cumplir la mayoría, rogando a mi hermano y heredero Pedro de Cárdenas y Montalvo, era de la aristocracia, le trate dignamente, ya que es débil y enfermizo. Y por cuanto confío en Dios y en mi dicho hermano Pedro de Cárdenas y sucesores, es y serán buenos cristianos, fieles y obedientes a la Santa Madre Iglesia Romana y a los señores reyes de Castilla, y porque conviene mucho al servicio de Dios que a las casas de cuyo nombre se pretende nobleza y hagan obras ejemplares, quiero y en mi voluntad que los hijos de mi hermano y heredero y sucesores se casen con personas cristianas, viejas de linaje, limpias de sangre y limpias de toda raza de moros, judíos ni de otra ley, ni personas que estén incursas ni castigadas por el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Yo diría, madre mía. En fin, no dijimos al principio que esclava es una palabra latina, viene del latín. Sí. Quería decir cautivo esloveno. En el siglo IX fue que los eslovenos fueron los primeros esclavos que existieron. Pero díganos entonces usted, ¿qué le parece este tipo de esclavitud comparada con la esclavitud que sufrieron los africanos que llevaron a nuestras tierras? Esta es una esclavitud bastante más blanda, porque al ser liberados, en recompensa y agradecimiento para cumplir la voluntad, lo que hacía eran regalarles dinero metálico, haciendas de Morerales e incluso casas, y ajuar, mobiliario y enseres en bastante cantidad. Y algunos llegaron a ejercitar
el cargo de encargado general de las casas o encargada y persona de confianza, si era mujer, de las casas. Aquí se encariñaban, otras veces los vendían, pero los casos que tengo yo de esclavitud, salvo excepciones, llegaban al acto liberatorio y al reconocimiento, al agradecimiento, e incluso, como lo he dicho, darle un dote de ajuar mobiliario en seres, tierras de riego, tierras de secano e incluso casas. Había en Calasparra la cúpula de uno de los clanes, que era la cabeza pensante de uno de los clanes, que se llamaba Don Diego de Córcoles y Guerrero Ruiz Pascual. Era la cabeza mejor amueblada de uno de los clanes. Y decía los vecinos del otro clan y del pueblo en general y su propia familia que estaba loco. Estaba loco porque decía que llegarían tiempos, antes o después, que no existiría la libertad y que el hijo de un esclavo llegaría a ser maestro de arquitectura, maestro de arte, presbítero o maestro en leyes. Ya habían algunas cabezas pensantes. En el otro clan también había un adelantado, Manuel de Figueroa, que también lo pensaba. Por eso llegó la paz entre los dos clanes, que ahora estoy investigando, la paz y el perdón, la reconciliación, el perdón de las viudas, porque veían, olían, tenían un olfato y era. Don Diego de Córcoles decía que todo esto era fruto de la incultura. Pero eso, decirlo, cuando el 96-97% era analfabeto, eso era muy fuerte, Claro. es decirlo. Yo, don Luis, no puedo opinar acerca de lo que fue la migración vuestra hacia países europeos, pero sí lo puedo hacer a los países americanos porque lo viví in situ, y yo le puedo garantizar que ningún español de aquellos que llegaron a nuestras costas fue tratado como un esclavo, no. Fue tratado en Uruguay como un uruguayo más, en Argentina como un argentino más. Se le dieron todas las cosas que ellos pidieron desde el primer día, permiso de trabajo, o sea, era la época de oro. Uruguay se llamaba la Suiza de América. El dólar llegó a estar a la par con el peso uruguayo. Pero, reitero, en ningún momento se les trató como si fueran esclavos. Es muy distinta, y yo no soy racista ni mucho menos, a esta inmigración que está llegando a España en estos momentos. Aquella era una inmigración pacífica, familias enteras, matrimonios con hijos, que llegaban a enseñarnos, a vestirnos, a comer, a trabajar, a vivir. A veces estábamos en un bar, una cantidad de uruguayos jugando a las cartas o jugando al billar, y pasaba el gallego, a los españoles todos les decimos gallego, pasaba en un Mercedes-Benz 0 kilómetros, y algunos decían, mirá el gallego Manolo con ese 0 kilómetros. Y nosotros le decíamos lo que estábamos con él, sí, pero ese gallego trabaja 18 horas diarias, mientras que nosotros estamos acá en el bar jugando a las cartas y al billar 18 horas. Sí. Entonces nos dábamos cuenta y nos fuimos dando cuenta cuál era la verdadera forma de vivir, la de ustedes. En fin. Yo tengo una cierta experiencia, aunque ya hemos perdido las relaciones, pero por línea materna, yo tengo bastante familia en Mendoza. Ah, sí, al norte de Argentina. En Mendoza.
y se fueron en la época en que muchos moratalleros se fueron a Mendoza y mi familia se instaló en Tucumán, al lado de Paraguay. se instaló en Tucumán y en Mendoza. Los que se instalaron en Tucumán se hicieron ganaderos y tenían una abundante cabaña ganadera. Y los que se instalaron en Mendoza tenían unos supermercados muy grandes y también unas carnicerías y unas fábricas de embutidos muy grandes. Efectivamente, fueron acogidos en aquellas naciones con los brazos abiertos. Por eso yo siempre, yo tengo un amigo que trabaja de camarero en la Curva, Rodrigo, que es de Mendoza. Ahora su madre, Mabel, está en Mendoza y les tenemos una alta consideración. Siempre decía un amigo mío gallego, mejor vivir de pie toda una vida, ¿no es cierto?, que vivir también toda una vida arrodillado. Y esto es importantísimo. Terminemos dándonos usted entonces algunos ejemplos prácticos y comentarios que usted nos pueda hacer acerca de todo lo que ha estudiado sobre la esclavitud. Pues con mucho gusto, con mucho gusto. Le voy a presentar un documento que tiene una importancia grandísima y un mérito extraordinario. Un mérito extraordinario. Es una liberación de esclavos hecha por Gazi Jufre de Loaiza, almirante de la mar Oceana, almirante de la Armada Española de la Casa de Austria, murciano de nacimiento y colonizador de la isla Filipinas con don Miguel López de Legazpi. Fue un gran marino. Por eso, en Murcia hay una calle que se llama Calle del Almirante Loaiza. Fue el 11 de septiembre de 1584. García Jufre de Loaiza lo otorgó ante Antonio Rodríguez Lasso en Calasparra. ¿Y por qué en Calasparra? Un militar de tan altísima consideración. Porque su hermano, Fray don Juan Jufre de Loaiza, era comendador de Calasparra perteneciente al hábito de San Juan o a la Sacra Orden de Marta. Y lo visitaba en tiempo de paz, porque él siempre estaba en plan de conquista para el imperio. Y tenía otro hermano, Pedro Jufre de Loaiza, que era regidor perpetuo de la ciudad de Murcia. Y es realmente impresionante. Comienza diciendo Jesús María, Jesús María. Ante omniam confeso, ante todos confieso. Y empieza a hacer una verdadera expresión de fe, que cree en los bienaventurados San Pedro, San Pablo, San Juan Evangelista, todos los santos. Yo, García Jufre, vecino de la ciudad de Murcia, al presente en la villa de Calasparra, encomienda del muy noble señor Fray don Juan Jufre de Loaiza, mi hermano. Dice: ítem, aclaro que yo tengo 2 esclavas y un esclavo. La mayor esclava se dice Juana y la segunda esclava se dice Ginesa. Y el muchacho esclavo se dice Martín. Y quiero y en mi voluntad que queden libres, y así los dejo libres de servidumbre, porque nacieron en mi casa y yo les tengo mucho amor, con la condición de que la esclava mayor que se dice Juana entre por plazo de 10 años en la casa de mi hermano don Pedro Jufre de Loaiza,
y doña Ana María de Guzmán, mi cuñada, y sea bien tratada, se le den vestidos, y si se casare antes del plazo de 10 años, se le entreguen 30 ducados o 330 reales de vellón para acaudar, porque así es mi deliberada voluntad. Así lo otorgo en las casas del escribano autorizante, en la calle Real de Calasparra, esquina calle del Rosillo, a 11 días del mes de septiembre de 1584, siendo testigos el licenciado Diego de Soto, médico, Francisco González de Aparicio González y Giuseppe González de Juan González, todos vecinos de Calasparra. Muy bien, don Luis, muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo por haber venido a hablarnos de esto por primera vez en años en nuestro programa y esperamos que siga juntando material, que siga viniendo asiduamente a nuestro programa, no solo para hablar acerca de la esclavitud, sino de lo que usted entienda que puede venir aquí a hablar para que nuestros televidentes entonces puedan aprender muchas cosas nuevas. Bueno, yo quiero también dirigirle a usted unas palabras. Yo quiero agradecerle el detalle que ha tenido usted a invitarme. Al invitarme, le agradezco muchísimo el detalle, porque yo soy más bien persona de presentar escritos en centros, en instituciones, más de la entrevista. No tengo experiencia. Le agradezco mucho el detalle y quiero mostrarle mi buena disposición y estar a su disposición, a la entidad que representa, y despedirme de todo el pueblo, de todo el público que nos haya visto, esperando que haya sido de su agrado. Muy bien, muchísimas gracias. Y para terminar, a ustedes les quiero decir que toda mi vida, desde que era pequeño, siempre deseé, y lo puede hacer, tener una libertad peligrosa. No me importaba que mi libertad fuera peligrosa. Lo que yo nunca quise tener fue una servidumbre tranquila. Piénsenlo y verán que así debe vivir el ser humano. Hasta la semana que viene.